Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la crisis migratoria global, represión, abandono y el impacto que esto puede tener en México. Normalmente lo que es la información que se maneja aquí en México es que la ruta más peligrosa para llegar hacia Estados Unidos pues es prácticamente todo el territorio mexicano, desde que entran los migrantes por nuestra frontera sur en Chiapas, todos los problemas a los que se enfrentan hasta llegar hacia nuestra frontera norte, y una vez que cruzan pues todos también aún más problemas en este desierto o por el río Bravo, que con esta construcción del muro, con la implementación de estas vallas que ha puesto el gobierno de Texas en el río Bravo, dificultan más el paso de los migrantes. Casi siempre es la información que se maneja. Estamos preparando un video para explicar sobre las rutas migratorias de los movimientos de la movilidad humana irregular, o sea, de la migración indocumentada en todo el mundo, para darnos cuenta que si bien es cierto que hay un número muy grande de personas que desaparecen, que mueren en su trayecto por llegar a Estados Unidos en este continente, la realidad es que del otro lado del mundo las condiciones están aún todavía peor, poniendo en primer lugar a las rutas del Mediterráneo, las diferentes rutas del Mediterráneo, que son las que se utilizan para llegar hacia Europa principalmente, como es la más peligrosa, donde más personas mueren, donde más personas desaparecen, seguidas por todo este proceso del continente africano, en donde también es el segundo lugar en número de personas que han perdido la vida o que han desaparecido y que no se sabe. Y por ahí hay un número de personas desconocidas a nivel mundial, el cual también supera el número de personas que han desaparecido en el continente americano. De eso nos interesa a nosotros porque conforme se va poniendo la situación más difícil del otro lado del mundo, la mirada de los migrantes van a voltear hacia el continente americano. En días recientes estuve en un foro sobre movilidad humana en Ciudad de México, y se hablaba que de las 190 y tantas nacionalidades que hay en todo el mundo, en México por lo menos 180 nacionalidades, por lo menos un migrante ha sido detenido por el Instituto Nacional de Migración, aunque sea uno de 180 países de los 192 que están reconocidos a nivel mundial, y que este número va a ir aumentando poco a poco. Hace muchos años, en los centros de detención en Estados Unidos, básicamente el 75% eran latinos, de ellos la mayoría mexicanos, por esta importancia que tiene los flujos migratorios de mexicanos por ser país vecino, y que por mucho tiempo, desde que se impulsa este programa bracero, el cual crea ahora sí que la costumbre de trabajadores mexicanos, sobre todo del campo, que van periódicamente a trabajar a Estados Unidos, y que una vez que se quita este programa, en la cual iban de manera legal, ante la facilidad que había de cruce de los trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, pues se continúa dando un flujo irregular que beneficia bastante a Estados Unidos, pero que por ahí después los ciudadanos norteamericanos empiezan a presionar a sus legisladores para que regularicen este flujo migratorio, puesto que lo veían y creo que lo siguen viendo el día de hoy los ciudadanos norteamericanos, como que están invadiendo su territorio. Estados Unidos, el gobierno, lo que hace es empezar a criminalizar los flujos migratorios para obtener un beneficio, implementando leyes que son represoras de los migrantes, en el cual no intentan regular el flujo migratorio, sino que lo criminalizan para sacar beneficio. Los centros de detención son privados. Esto les da a ganar mucho dinero a estas personas que son los dueños de estos centros de detención, y se vende la idea al ciudadano norteamericano de que la causa de todos los problemas en Estados Unidos son los migrantes, cuando en primera instancia lo que pide el pueblo norteamericano es que regularicen la entrada, que sea una entrada
entrada ordenada, más sin embargo Estados Unidos no lo hace así, sigue fomentando la pobreza, la violencia en todo el mundo, impulsando a que las personas tengan que dejar sus lugares de origen, no regulariza una entrada para personas que van a hacer labores del campo, labores de servicio en Estados Unidos, obligándolos a que entren de manera irregular y que sigan beneficiando a un sector específico muy pequeño de Estados Unidos. Y eso continúa siendo, no hay un orden de cómo se está recibiendo a Estados Unidos. Donald Trump ha cerrado cualquier tipo de posibilidad de un flujo migratorio de todas las personas no blancas hacia su territorio, pero continúa con la desestabilización y los problemas a nivel mundial, lo cual obliga a que las personas pues tengan que dejar sus lugares de origen. Y conforme empieza a ser más difícil llegar por las rutas del Mediterráneo, por África, lo que empieza a ocurrir es que los migrantes de allá empiezan a viajar hacia el continente americano. Antes, ¿por qué no lo hacían? Porque normalmente la travesía para llegar no era costosa. El pasar de manera indocumentada a nivel mundial era relativamente barato en comparación con los precios del día de hoy. En la actualidad se estima que se pagan entre $10,000 y $15,000 para pasar hacia Estados Unidos, y los precios por ahí también van en Europa. Al ver esta gran problemática en Europa, lo que empiezan a hacer es empiezan a viajar hacia Brasil o hacia algún país intermedio aquí en el continente americano, para después iniciar su camino hacia el norte. Y conforme vaya avanzando el tiempo, más flujos migratorios de este tipo se van a empezar a ver. En la actualidad, los centros de detención en Estados Unidos ya no tienen el 75, la mayoría de porcentaje de latinos, sino que ya empieza a haber una distribución más pareja, donde hay latinos, donde hay asiáticos, donde hay africanos, donde inclusive hay algunos europeos también ya en estos centros de detención, por los mismos problemas que están pasando de aquel lado del mundo, y que mientras continúen esto seguirá adelante. Y con ello, ¿cuáles son el tipo de problemáticas que está pasando? Y hoy tenemos un pequeño ejemplo nada más, que es algo que está pasando en España, en el cual hemos encontrado una nota aquí de Teresa López Pavón titulada Amenaza de desalojo de 60 migrantes en Almería. Aquí nos dice que la mayoría de los migrantes trabajan bajo plásticos en los invernaderos de Níjar, en Almería, e incluso están empadronados en la localidad, aunque su vivienda es una chabola o unas habitaciones improvisadas en las naves de una antigua granja. Son más de 60, entre ellos hay 9 menores de edad, el más pequeño de apenas año y medio, procedente de Marruecos, pero algunos llevan ya una década viviendo en la finca El Uno, situada en el paraje de los Bojares, en San Isidro, Níjar, Almería. Una orden de un juez de instrucción del número 1 de Almería les obliga a abandonar el techo de la vivienda en donde se encuentran. Aquí nos dice también que Níjar es uno de los municipios con más concentración de asentamientos de estas características en Almería, o sea, de migrantes indocumentados, donde el trabajo en los invernaderos atrae y da empleo a miles de inmigrantes, la mayoría procedentes de África. Un estudio realizado por la ONG Andalucía Acoge, elaborada con datos del 2022, cifraba en 42 el número de asentamientos, con hasta 1,200 personas viviendo de forma más o menos regular entre ellos. Esto es algo que se ha dado, en el cual muestran las acciones represivas del gobierno en contra de la comunidad migrante, lo cual aprovecho. Aquí hay una muy buena película en el cine titulada Northern, en el cual habla de la situación de Gaza, en cómo así como están aquí destruyendo las viviendas y desalojando a las personas, también está pasando allá con los palestinos. Les recomiendo que la vean, bastante interesante esta película. Bueno, volviendo a este tema, estas acciones que se implementan el día de hoy en España son una de las tantas medidas represoras que, en lugar de buscar el arreglar los problemas a nivel mundial para que desaparezca la pobreza, para que desaparezca la violencia, simplemente continúan castigando al migrante, que al final de cuentas lo único que busca es un mejor futuro para él y para sus familiares. Esto no es lo único que está pasando por aquellos lados. En todos lados está
este mismo sistema de rechazo hacia los migrantes, pero también en punto intermedio aquí en el Caribe. ¿Qué está pasando en Haití? Ya llevamos bastante tiempo informando de la situación tan compleja del pueblo haitiano, en el cual hay una pobreza muy muy grande, donde las bandas criminales siguen violentando y no permitiendo que haya una estabilidad allá en Haití, y esto trae consecuencias. Flujos de haitianos se vieron hace algún tiempo en números muy grandes pasando por territorio mexicano. Continúan ellos, hay muchas personas que ya hay de procedencia haitiana que ya están establecidas en México, y mientras las cosas no mejoren en Haití, esto seguirá. Y no solamente afecta a México, el día de hoy también ya República Dominicana, que es el país que tienen al lado y al que les están llegando, y está tomando acciones para evitar que los haitianos, las bandas de los criminales entren a República Dominicana, pero esto evidentemente afecta a estos haitianos que están escapando de esta violencia, de esta pobreza en su país, y que les están cerrando la puerta para llegar a República Dominicana, y que por ende pues lo más cercano para ellos es llegar hacia el continente americano, y vamos a ver continuar viendo flujos de haitianos en nuestro país. Aquí encontramos un artículo de la agencia AFP titulado Luis Abinader declara terroristas a las bandas de Haití. Aquí nos dice que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, declaró como organizaciones terroristas a las pandillas que asolan Haití con violencia. A su vez criticó la incapacidad de la comunidad internacional en hacer frente a la crisis de su vecino. El gobernante ha mantenido una política de mano dura respecto a Haití, con la construcción de un muro en la frontera y masivas deportaciones a medida que se degrada la situación en ese país, en donde Naciones Unidas reportó que el año pasado 5.600 asesinatos a manos de estas bandas criminales. Aquí vemos cómo el país está haciendo lo que hace República Dominicana, pues es no puede lidiar con estos flujos migratorios, y hace copiando quizás lo que hace Donald Trump de declarar a las carteles de la droga como organizaciones terroristas, en el cual hay una gran diferencia cuando estas organizaciones que están, estas bandas criminales violentadoras en Haití, empiezan a pasar hacia República Dominicana. Hay una agresión directa hacia ese país, y que se entendería quizás no en la definición total como una organización terrorista, pero sí como personas que van a hacer destrozos en un país vecino, y que estas acciones, el tomar esto de decir es una banda terrorista, les justifica para construir un muro, continuar deportando de manera masiva a las personas que están intentando escapar de esta situación. Pero aquí lo más preocupante es que es una situación que lleva muchos años en Haití, que Naciones Unidas no ha hecho lo suficiente para poder arreglar esta situación, que Estados Unidos prefiere estar invadiendo o estar ingiriendo en otros países en lugar de atacar estos. Si realmente Estados Unidos quiere que México controle sus fronteras, que no pasen migrantes, debería de estar ayudando a que la estabilidad llegue a Haití, porque si no, por México, por más que se intente frenar los flujos migratorios mientras sigan llegando migrantes, no hay manera de pararlos. Si Estados Unidos lo sabe, lleva demasiados años intentando frenar los flujos migratorios que llegan a su país, y nomás no lo logra. Por más muros que construya, siempre va a haber una manera en que el migrante va a cruzar y va a llegar hacia donde cree que va a recibir. Bueno, y la realidad es que recibe algo mejor de lo que tiene de donde se fue. No sale porque quiera, sino que es obligado. Esto es el panorama de lo que está pasando. Mientras no cambien las cosas ahí, pues evidentemente esto va a continuar. Para terminar, les voy a mostrar, hay un estudio que hace Banco de México, BBVA y otras organizaciones sobre remesas, pero aquí encontramos esta tabla en donde vemos el número de muertos y desaparecidos desde el año 2014 al 2023. Y es como lo que había iniciado el video, en donde se cree que nuestra frontera es la más peligrosa, que mueren muchas personas, y aquí nos damos cuenta que no, que por ejemplo en las rutas de Europa son 29.807 personas entre los que se han perdido y han perecido. De ellos vemos cómo son varias las rutas del Mediterráneo con un número importante de personas desaparecidas o muertas, seguidas por África con 13.950
53, y también ahí viene como el cruce del desierto del Sahara es el más peligroso, seguido por el África Occidental. El número de personas que han perdido la vida o desaparecido. Después llega un número determinado de personas desconocidas que no se sabe exactamente su paradero y que aquí habría que ahondar un poquito más en de dónde toman este número, pero que no se sabe, y juntan el total de todos son 9.512 personas en todo este tiempo, en el que saben que murieron o aquí sería desaparecidos, personas que desaparecieron, pero no se sabe en qué ruta, pudieron haber salido de cualquiera. Por ejemplo, gente de África que no necesariamente iba a Europa, sino que a lo mejor venía hacia México, hacia América, y que se perdió, o viceversa. Gente de Europa que no sabían si migraban dentro de misma Europa o venían hacia América. Ese es un número muy grande que no se sabe, y es una de las necesidades cuando se dice que se debe de poner un control, por ejemplo, en nuestra frontera sur, en Chiapas, de los migrantes que van entrando, es para saber cuántos entraron, cómo entraron, hacia dónde van, y de estar seguros de que llegan a donde van, o si se pierden, poder saber, tener un registro, lo cual en la migración irregular es sumamente difícil de poder tener un número que nos diera el panorama y darle certeza a las personas que van a llegar. Tenemos un gran problema en el que en Arizona hay cientos de muertos que no han sido reconocidos porque no hay un banco de datos en donde diga se perdió esta persona o no ha llegado esta persona y no sabemos si murió o qué pasó con ella. Es algo que de las cosas que tienen que arreglarse a futuro. Y en esta gráfica también vemos como en América son 6.624 personas que han muerto o desaparecido. Y el país que tiene menos, pues evidentemente es Asia, con 1.714 las personas durante este periodo de tiempo. Y este cuadro nos permite precisamente ver eso, como por qué es atractivo el continente americano para que los flujos migratorios continúen llegando. Y esto es debido a que, si bien es cierto que es muy peligroso todavía, la realidad es que es menos peligroso que en Europa, que en Asia, que en África, el venir hacia el continente americano, y que tienen esta potencia que es Estados Unidos, la cual realmente necesita mano de obra, que está a punto con problemas financieros muy muy graves y que no podrá salir de ellos a menos que cuente con la mano de obra de alta calidad y barata que representa la mano de obra migrante. Habrá que ver qué sigue en las políticas que implementa Donald Trump y todos los países que tienen que ver con los flujos migratorios. Se ha hablado que ya inclusive el Papa ya entró y habló con diferentes presidentes de Europa para tratar este tema, pero ya también ha dirigido un mensaje a Donald Trump, pero todas las medidas que se están implementando son medidas que tienden a la criminalización, a reprimir al migrante. No se están tomando medidas como las que sugirió en su tiempo Andrés Manuel López Obrador, de atacar las causas que originan los flujos migratorios. En este gobierno de Claudia Sheinbaum se supone que se continúa con esta misma política, pero no se ha hablado abiertamente si continúan las ayudas con el programa Sembrando Vidas en Honduras. Estaba en Honduras, si no me equivoco, Guatemala, El Salvador, Cuba. Habrá que ver cómo sigue ese programa, si está dando resultados, y si no, implementar algún otro tipo de programa que ayude a poder frenar el deterioro de las personas a través de una pobreza que sigue creciendo, una violencia que también no se le ve para cuándo se pueda terminar, y solamente así podrá disminuir los flujos migratorios y con esto pues desaparecer todos estos problemas, estos números de personas que han desaparecido o que han perdido la vida. Bueno, pues esa es mi entrega por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.